noches, nos da gusto saludarles en la noche de este martes 7 de enero de 2020. Estamos comenzando Hechos, emisión estelar, y de hecho les queremos presentar información de última hora. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán sigue creciendo, pues, esta situación en el Oriente Medio. Lo que tenemos en pantalla es el último ataque lanzado por Irán contra una base de Estados Unidos en Irak. Se habla que fueron por lo menos 12 misiles los que fueron lanzados desde una base de Irán y fueron lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní contra, pues, esta base de Estados Unidos en Irak, que según se dijo ha dejado muertos. El presidente Trump se ha reunido con su gabinete de seguridad para analizar la situación. No hay duda que esto, pues, va a tener repercusiones a nivel mundial, lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. De hecho, se ha dicho que el precio del petróleo ya comenzó a incrementar, y esto, pues, la economía mundial, a ver cómo recibe. Incluso la bolsa de valores de Estados Unidos ha cerrado con números negativos debido a lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y ante lo que parece ser, pues, un conflicto de grandes dimensiones entre Estados Unidos e Irán. Estas son imágenes que fueron difundidas hace solo unos minutos y que muestran este ataque lanzado por Irán contra la base de Estados Unidos en Irak. Recordemos que todo esto comenzó con la muerte del general Qasem Soleimani hace unos días, cuando Estados Unidos lanzó un ataque con dron a un convoy donde iba ese militar de alto rango iraní y, pues, le causó la muerte a él y a otros militares iraquíes e iraníes. Así es que, bueno, vamos a tener más datos. Se espera que incluso el presidente Trump hable de esta situación que está ocurriendo con Irán en los próximos minutos, porque hoy tiene que dar un discurso relacionado, pues, con el estado de la nación, y no va a escapar ese tema de la tensión con Irán, uno de los enemigos de los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, Pamela, en el transcurso de esta hora y media que tenemos de Noticiero Hechos para detallarles a ustedes esta información. Así es, ha habido muchísima tensión con estos dos países y el mundo entero está pendiente de todo lo que va a suceder, y por supuesto nosotros como Noticiero Hechos lo vamos a estar informando. Vamos a tener también, vamos a ampliar esta noticia más adelante en la información internacional, y de igual forma vamos a tener deportes, espectáculos y todo del interés suyo. Así que vamos a iniciar con nuestros titulares. Bienvenidos. Se abre un nuevo proceso judicial contra el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, y su grupo familiar. La Fiscalía General de la República busca el reintegro de $2.3 millones al Estado. Y siguen las acusaciones de nepotismo en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados de ese órgano de Estado se defienden de los señalamientos. En breve le vamos a ampliar. Vandalismo. La Iglesia Católica continúa siendo el blanco de hurtos. Otra imagen fue extraída de un templo, esta vez en Izalco. ¿Debería el diputado no partidario Leonardo Bonilla realizar una nueva recolección de firmas para participar en las próximas elecciones legislativas? Esa es la nueva polémica en ese órgano de Estado. En noticias internacionales, arrecian los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Le tenemos información actualizada y de última hora sobre los recientes movimientos militares de ambas naciones. Les vamos a adelantar esa información en el transcurso del programa. Les vamos a detallar todo lo que está ocurriendo en el campo internacional, pero vamos a comenzar con información local porque hay mucho que contarles de lo que ha ocurrido este día. Miguel Menéndez, el empresario conocido también como Mecafé, enfrenta, pues, un nuevo proceso. La Fiscalía General de la República lo acusa a él y a su grupo familiar de aumento patrimonial no justificado por más de $2 millones. La Fiscalía General de la República busca que el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, su esposa Fátima Enríquez y sus 2 hijas reintegren $2,3 millones, dinero que proviene de las arcas del Estado y que se habría obtenido ilícitamente. El Ministerio Público demandó a la familia Menéndez ante la Cámara Primera de lo Civil y aseguran que pagaron tarjetas de crédito, préstamos, obtuvieron inmuebles y vehículos con esos fondos. Se presenta la demanda en contra de su grupo familiar, comprendido a la esposa, señora Fátima Yanira Enríquez de Menéndez, a quien se le atribuyen 3 irregularidades en el rubro también de depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y pagos de préstamos, por un monto de $59.760 con 95 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. También se incluye dentro de la demanda a la hija Fátima Yanira Menéndez de Bairo, a quien se le están atribuyendo 7 irregularidades.
en el rubro también de depósitos bancarios, adquisición de inmuebles por la suma de $133,415.70, incluye a la señora Andrea Vanessa Menéndez Enríquez, también en su calidad de hija, a quien se le atribuyen 3 irregularidades, también en el rubro de depósitos bancarios, en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y pagos de tarjetas de créditos, por la cantidad de $23,461.92 de los. Esto se derivó de documentos de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y las cuentas bancarias y las propiedades ya están cauteladas. Cantidad variada de movimientos bancarios que no podría especificarlos en este momento porque vamos a iniciar con la demanda, pero sí son una cantidad bastante extensa. Algunos fueron personales y otros fueron realizados por otras personas a nombre de las cuentas de los que están siendo demandados. Nosotros, cuando el proceso viene de parte de la Corte Suprema de Justicia, ya vienen algunas de las propiedades y algunas otras cuentas y otros movimientos ya vienen ya cautelados, debidamente cautelados. En este caso se mantiene, los montos son congruentes a lo que viene con la investigación. No hemos logrado identificar momentáneamente ninguna cantidad extra, sin embargo, la cantidad puede variar dependiendo de los peritajes que nosotros hemos solicitado dentro del proceso, ¿verdad? La cantidad no se cierra en esto. El monto de $2,3 millones podría variar, pues la Fiscalía sigue realizando la investigación contable, determinando cuánto fue el total del dinero ilícito que habría usado Mecafé y su familia. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a continuar el tema y les comentamos que Miguel Menéndez se encuentra recluido en Mariona porque está a la espera que la justicia decida sobre otros procesos que pesan en su contra. Se los comentamos y es que es señalado de ser parte de una red de presunta corrupción dentro del gobierno de Mauricio Funes, esto entre el año 2009 y 2014, que sustrajo $351 millones de las arcas del Estado. En un caso, Chaparral está siendo acusado de peculado y cohecho activo y también de supuesta evasión de impuestos por más de $200,000. Estos son los señalamientos contra Miguel Menéndez, conocido también como Mecafé. Y la audiencia especial para conocer sobre la declaración anticipada de un testigo criteriado en el caso saqueo público, por el momento, pues queda paralizada. Le diremos qué es lo que está pasando en el siguiente reporte. El juez séptimo de instrucción instaló la audiencia especial solicitada por la Fiscalía para proponer aceptar la declaración anticipada de un testigo criteriado y con régimen de protección en el caso conocido como saqueo público, donde vinculan al expresidente Mauricio Funes y más de 30 de sus funcionarios y familiares. Es un mecanismo que ya está regulado en el Código Procesal Penal. Cuando existen varios imputados ausentes, es una forma de resguardar la prueba. Llegada a la vista pública, el testigo está disponible, el testigo se presenta. El testigo presentado por la Fiscalía, que según algunos abogados defensores se trata del expresentador Jorge Hernández, no cumple los requisitos para la declaración anticipada y tener calidad de criteriado con régimen de protección. Por eso piden la anulación del proceso. El juez no aceptó la solicitud de la defensa y por eso presentarán un recurso de revocatoria ante una Cámara Superior. Para que tenga un criterio de oportunidad tiene que ser una persona que ha participado en el hecho delictivo. En este caso, una persona que oyó o que le contaron no es partícipe de un hecho delictivo, por ende no puede tener la calidad de un testigo criteriado en esta ocasión. Fiscalía ha pedido la prueba anticipada, pero no ha dicho por qué, y la ley establece que tienen que haber requisitos para que exista esa prueba anticipada, como por ejemplo el de que la persona corra en riesgo su vida, ¿verdad? Como que la persona esté padeciendo de alguna enfermedad terminal o alguna situación de índole así, sino que solo se ha pedido y se ha otorgado. Ante una denegatoria de la revocatoria que ha paralizado la puesta en marcha de esta diligencia, una Cámara va a tener que resolver en el momento oportuno y se tendrá que reprogramar. Detiene el atropello o la ilegalidad que se iba a cometer este día y esperemos que la Cámara resuelva apropiadamente con base a la ley. A partir de este miércoles, los abogados tienen 5 días para presentar el recurso de revocatoria. La Cámara no tiene plazo para resolver. La Fiscalía cree que es una táctica dilatoria de la defensa.
Es una medida dilatoria por lo que les expliqué. El momento procesal en que tuvieron que haberlo realizado les precluyó el año pasado, ¿verdad? Si la resolución es del 11 de julio, es evidente que 3 días ya transcurrieron, ¿verdad? Han transcurrido varios meses. ¿Ustedes esperan que la Cámara les dé la razón? Nosotros esperamos que la Cámara resuelva como a derecho corresponde. Por hoy queda paralizada la diligencia de recibir la declaración anticipada del testigo criteriado, hasta que la Cámara resuelva el recurso presentado por los abogados defensores. La Fiscalía espera que sea a la brevedad posible para continuar con el proceso de la audiencia especial. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Y el estudio de las reformas a la ley transitoria para la entrega de la compensación económica de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros será en el seno de la Comisión de Obras Públicas. El expediente se encontraba en la Comisión de Hacienda luego de que en la última plenaria del año pasado, 2019, se aprobó una prórroga para la entrega del subsidio hasta el 30 de junio de este año. Para dar el subsidio había que ponerle condiciones. La Junta Directiva tomó a bien mandarlo a la Comisión de Hacienda porque era la que tenía la potestad de prorrogar el subsidio. Sin embargo, esta reforma para nosotros era necesario y regresó a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Pero para hablar de reformas de transporte ya no le corresponde a la Comisión de Hacienda. Y siempre sobre este tema, el diputado por el Partido Arena, David Reyes, presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue una supuesta estafa al Estado por parte de empresarios del transporte colectivo, al recibir, según dijo, el subsidio por unidad y no prestar el servicio de movilidad a la población en los últimos meses. El gobierno ha suspendido el subsidio a varias rutas al descubrir que las unidades cobraban este beneficio a pesar de tener los autobuses guardados. Entrega en promedio 50 millones de dólares en concepto de subsidio. Una buena cantidad. Pero lo más grave de esto es que a pesar de que se entregan 50 millones de dólares, no se está percibiendo una mejor atención en el servicio a la población. Y eso creo yo que es lo más importante de esta situación. Ojalá que esta investigación sirva para presionar también a los empresarios del transporte público a que le ofrezcan condiciones dignas, trato digno a la gente, que ustedes lo reportan todos los días, la cantidad de accidentes, la cantidad de motoristas que están conduciendo en condiciones no aptas. Y en temas relacionados, un control dirigido al sector transporte fue colocado sobre la calle Antigua a San Marcos. En el lugar se realizaron diferentes pruebas a los conductores para descartar que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de algún tipo de droga también. Algunos fueron infraccionados con una esquela por diferentes faltas. Veamos. Control antidoping dirigido al transporte colectivo. Lo que nosotros buscamos es aquellos conductores que manejen bajo efectos de bebidas alcohólicas o bajo efectos de drogas como la cocaína y marihuana. Para ello estamos realizando 3 tipos de pruebas para ver si alguno de ellos ha consumido algún tipo de sustancia y ser sorprendido por conducción peligrosa. Aparte del antidoping que tenemos, pues también se les observa otro tipo de falta, en este caso de los documentos que no los andan completos y otras faltas, por ejemplo, las características de las unidades, si constan con las de la tarjeta de circulación y pues si no, pues hay que infraccionarlos. ¿Cuáles son los tipos de infracción que han amonestado en esta mañana? Por el momento es por la falta de documentos, en este caso de tarjetas de circulación o licencia. Bien, y ahora vamos a hacer un comparativo de accidentes de tránsito del año 2019 y lo que va de este 2020. El 2019 se reportaron 273 accidentes, para el 2020 281. Lesionados 131 y para este 2020 163. El 2019 reportó 17 fallecidos y 17 para lo que va de este 2020. Tenemos más información que se genera en la Asamblea Legislativa. El diputado Guillermo Gallegos ha sido acusado de nepotismo por la contratación de familiares dentro de ese órgano de Estado.
Tenemos más en la siguiente nota de un caso que está generando pues mucha controversia. Una investigación periodística reveló la contratación de algunos parientes del diputado Guillermo Gallegos dentro de la Asamblea Legislativa. En el informe se destaca que algunos de ellos están ganando hasta los $3,000. Miembros del partido Nuestro Tiempo llegaron hasta la sede del Tribunal de Ética Gubernamental para solicitar se abra una investigación contra el parlamentario. Esto nosotros lo hacemos porque creemos que es fundamental que los ciudadanos empecemos a tomar cada vez acciones más concretas para dejar claro que no vamos a seguir tolerando actos de corrupción y que funcionarios de distintos órganos del Estado sigan escondiéndose detrás de un velo de impunidad, confiando en que sus abusos de poder no van a tener consecuencias. Confiamos en que la institucionalidad va a funcionar. Ya hay antecedentes por este tipo de contrataciones que constituyen un acto de corrupción. Se trata de nepotismo. Para todos los ciudadanos que están hartos de ver la corrupción que sucede en nuestras instituciones a diario, Nuestro Tiempo es un partido que está dispuesto a tomar acciones como estas, que implican riesgos, pero estamos dispuestos a hacerlos porque, como bien decía Ida, no es justo que los políticos sigan sirviéndose a ellos mismos cuando el ejercicio de la política existe para servir. Aseguraron que continuarán apelando a la transparencia del Estado y a sus distintos órganos. Criticaron algunas acciones. Es una acción aislada del partido. Nosotros tenemos un compromiso firme con erradicar estas prácticas de corrupción y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, hace unas semanas presentamos una solicitud de acceso a la información pública para saber quién financió los viajes del viceministro de Seguridad, Osiris, y por lo tanto esta es una continuidad a estas acciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir interponiendo las denuncias que sean necesarias. Aseguraron que la ley misma faculta al Tribunal de Ética Gubernamental a imponer multas al margen de cualquier proceso penal o civil que pueda generar el incumplimiento. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y esta denuncia generó todo un enfrentamiento a través de la red social Twitter entre el diputado precisamente Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y miembros del Partido Nuevas Ideas, específicamente uno de sus fundadores, el exdiputado Johnny Groay Sol, quien ahora pues fundó Nuestro Tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Johnny Groay decía, haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que el rol que lideramos en la política sustituya las prácticas corruptas por prácticas decentes. Cuando insistimos en que ha llegado nuestro tiempo, también insistimos en desplazar todo aquello que ha defraudado a los ciudadanos. Y bueno, ahí teníamos parte de lo que Guillermo Gallegos también le respondía. Decía, Nuestro Tiempo, el partido pro aborto. Y le respondía también, bueno, decía, sí, personalmente estoy a favor de la despenalización del aborto en El Salvador y respeto a quienes piensan diferente. Eso fue lo que le respondía pues Johnny Groay Sol a Guillermo Gallegos, que le había dicho que era un partido pro aborto. Y decía una vez más el diputado Guillermo Gallegos, a mí no me merece pues respeto un salvaje que le vale la vida de un no nacido. Eso es lo que respondía. Y entraba a otra dimensión pues la discusión. Decía, diputado, aprovechando que lo tengo aquí, le dijo Johnny Groay Sol, de casualidad, ¿no sabrá usted quién ha pagado el viaje de Osiris? Y así pues una cantidad de reacciones que se han generado en torno a esta situación y a esta discusión que tuvo como punto de partida pues esta situación de la denuncia que presentaba Nuestro Tiempo ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Pero vamos a seguir hablando de este tema de las contrataciones en la Asamblea Legislativa, porque nosotros aquí en Hechos AM también hablamos del tema durante la entrevista de esta mañana en Noticiero Hechos. Los dos jefes de fracción de los dos partidos opositores, los mayoritarios, Arena, que tiene 37 diputados, y el FMLN, que tiene 23, hablaron sobre los casos pues, de contrataciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa de amigos y parientes. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo tratan de justificar esta situación? A continuación les presentamos pues, un relato de lo que ocurrió esta mañana. Las recientes revelaciones de parientes de diputados contratados en la Asamblea Legislativa han desatado las críticas de varios sectores. Al menos hasta octubre de 2019, 1.239 personas trabajaban para los grupos parlamentarios. Por ejemplo, exdiputados que asesoran a sus partidos políticos, mientras que los empleados institucionales también superan los 1.000. En la entrevista de Noticiero Hechos, Nidia Díaz del FMLN y Carlos Reyes de Arena, ambos jefes de fracción, hablaron sobre estos casos. No deberíamos de involucrar a familiares propiamente en las dependencias que uno tiene bajo su administración, ¿verdad?
si se señala al diputado Gallego particularmente en este tema, él debe responder, ¿verdad? Particularmente. Pero sí, nosotros no vemos bien que dentro de la transparencia y el funcionamiento de un órgano del Estado, bajo nuestras responsabilidades estén parientes. Hay mucha subjetividad ya en el desempeño, ¿verdad? Y se pierde la objetividad y los controles. Pero... Un pariente de un ministro, de un diputado, de un alcalde, lo que sea, que tiene esa especialización y viene a trabajar de antropólogo, como le estoy mencionando, ahí que esté. Por eso yo creo que en estos temas lo que debemos de hacer es entrarle a buscar la ley, analizarla, y ahí está. Nosotros hemos hecho estos esfuerzos. Los diputados dijeron que también se tiene que revisar el nepotismo en otras instancias del Estado, aunque Nidia Díaz negó que ella interviniera para que sus familiares trabajaran en la administración de los gobiernos del FMLN. ¿En ningún momento se pidió a alguien que contratara a sus parientes? No, ahí está. Ellos fueron, y creo que cualquier persona, imagínense el ejemplo que ponía él, una persona familiar, busca trabajo, va a un ministerio, va a otro, va a otra dependencia, va a la Corte Suprema, tiene derecho o no a hacerlo. Si tiene un buen currículum, se ha preparado y puede llenar todos los requisitos institucionales, claro que tiene un derecho. Pero distinto es que yo la lleve a la asamblea y la empiece a promover con el presidente de la asamblea o la junta directiva. Pero ¿qué pasa, diputada, cuando una persona que también se ha preparado, pero que no tiene parientes en el gobierno, no tiene parientes en determinada institución, quizás no llenó los requisitos, no consigue la plaza? Y tal vez es una persona que también está a veces incluso con un nivel de preparación superior, o que está capacitado para la contratación que se hace, pero que no tiene las mismas posibilidades de que se le dé una oportunidad laboral en alguna institución del gobierno o en una dependencia de alguno de los órganos del Estado. Sí, me imagino que son los criterios de evaluación, ¿verdad? El Congreso salvadoreño siempre está en el ojo del huracán por esas revelaciones. Mientras no se tomen acciones, las críticas de sectores sociales y de ciudadanos continuarán llegando hasta los diputados. Una propuesta de ley contra el nepotismo se encuentra en el archivo legislativo. Ingmar Batres, Noticiero Hecho. Hay más información que se ha generado este día martes. El ministro de Gobernación, Mario Durán, dice que la designación de los gobernadores departamentales depende de Casa Presidencial, y es que a la fecha todavía no han sido nombrados. El ministro Durán sostiene que no realizar esa tarea significa pues un ahorro para el país. El día de ahora todavía no han sido nombrados y nosotros seguimos trabajando de manera normal. Realmente no es una situación que complique en ninguna función del ministerio, así que seguimos en función de ello. Ha generado economías salariales el no nombramiento de dichos funcionarios, lo cual nos ha permitido invertir en materia social. Bueno, ahí tenemos declaraciones de Mario Durán, ministro de Gobernación. Comenzábamos esta entrega de noticias con información de última hora que se está generando sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Se había registrado en las últimas horas un ataque lanzado por la Guardia Revolucionaria de Irán, de acuerdo a como están citando diferentes fuentes periodísticas, contra una base de Estados Unidos en Irak. De hecho, se habla que ya hay muertos, todavía no hay un dato certero de los daños que ha dejado este ataque. Se habla de 12 misiles que fueron lanzados desde Irán hacia Irak. Se está a la expectativa también de lo que puede decir Estados Unidos sobre esta situación que está ocurriendo en los últimos minutos. De hecho, tenemos con nosotros a Bricio Segovia. Él es periodista de La Voz de los Estados Unidos de América y nos habla sobre esta situación. Bricio, buenas noches. Quizás si nos explicas cuál es el ambiente en Washington ante lo que está ocurriendo con esta situación del ataque lanzado por Irán contra la base de Estados Unidos en Irak. Saludos compañeros desde la Casa Blanca. Aquí precisamente el presidente Donald Trump se ha reunido con parte de su gabinete, en concreto con su secretario de Estado Mike Pompeo y también con su secretario de Defensa Mark Esper. Se desconocen cuáles son las conclusiones de este encuentro. La portavoz de la Casa Blanca ha mantenido la puerta cerrada de su despacho, reunida con miembros de su equipo, y lo que parecía al principio que iba a concluir esta noche en un discurso a la nación por parte del presidente Donald Trump, todo apunta a que ese discurso no va a ocurrir en esta noche. Por lo tanto, habrá que esperar para saber cuál
cuáles son las decisiones que se toman desde la administración en respuesta a este ataque por parte de Irán a esta base estadounidense en Irak. También desde Irán ya se pues reclama la autoría de un segundo ataque con misiles a bases militares de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Como digo, podríamos estar ante un inminente conflicto entre Estados Unidos e Irán en territorio iraquí. El mismo presidente Donald Trump dijo esta misma tarde desde aquí, desde la Casa Blanca, antes de que se dieran estos ataques, que en caso de que hubiese una represalia de Irán, Estados Unidos estaba listo y dispuesto a atacar con más fuerza y de manera desmesurada. Así es, Bricio. Hay otros elementos que han surgido en las últimas horas, por ejemplo, que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha pedido a los vuelos comerciales que no sobrevuelen Irán, que no sobrevuelen Irak y tampoco la zona del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. A eso también le sumamos que Israel se ha declarado en estado de máxima alerta. En tu experiencia periodística, Bricio, vemos cómo esto va subiendo de tono, porque incluso la Bolsa de Valores ha cerrado con números negativos y se habla ya de una alza en los precios del petróleo. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Se podría estar, digamos, a las puertas de un conflicto tan grande como los que se ha vivido en la historia reciente del mundo? Poco importa lo que yo pienso, lo importante son los hechos que tenemos ahora mismo delante de nosotros. A lo largo de esta jornada hemos visto declaraciones de altos funcionarios de esta administración, tanto del presidente como también de los secretarios de Estado y de Defensa. Todos ellos han dicho que estaban preparados para una respuesta en caso de represalias. Por lo tanto, ahí nos dan una pista a lo que podría pasar más adelante, ya que ha habido una represalia y además por doble partida. Dicho todo esto, la respuesta de momento no está siendo inmediata. Aquí en la Casa Blanca parte del gabinete de comunicación se ha ido hace escasos minutos, por lo tanto se descarta cualquier tipo de actividad a lo largo ya de esta noche por parte de la Casa Blanca y la administración. Ahora bien, esperamos estas declaraciones y respuestas por parte del presidente y su equipo en la mañana que viene, y por lo tanto habrá que estar muy pendientes a cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar. Pero como digo, todos los elementos están sobre la mesa en estos momentos para que pueda darse un inicio de un conflicto entre Estados Unidos e Irán en territorio iraquí, como apunta que está pasando en estos momentos con esta represalia y este primer ataque que hubo ya por parte de Estados Unidos a este militar de alto rango iraní, también en territorio iraquí la semana pasada. Gracias, Bricio Segovia, por actualizarnos sobre esta situación desde la Casa Blanca allá en Washington. Información en directo aquí en Noticiero Hechos. Gracias, Bricio Segovia, por el reporte. Bueno, gracias, Bricio. Y bueno, es un tema, como estábamos mencionando al inicio de esta emisión, Manuel, el cual pues vamos a estarle dando muchísima cobertura. Ya se está reportando también alza en los precios del combustible. Arabia Saudita e Israel también son aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente y no sabemos si esos también pudieran ser blancos. Exactamente, pues la situación, como decíamos, está cambiando cada momento. Este ataque o esta respuesta de Irán ante el ataque de Estados Unidos con un dron que le costó la vida a el general Qasem Soleimani, pues vemos que va cambiando cada momento la información y pues son datos que están surgiendo. Ya decíamos, Estados Unidos le ha prohibido a los aviones civiles, a los aviones comerciales, que sobrevuelen Irak, Irán y el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Esto, pues, como les decíamos, hay datos que están surgiendo. Recordemos que ya en la zona de Oriente Medio, seguramente ya en cuestión de unas horas ya va a ser pues, un nuevo día y habrá nueva información que esté surgiendo sobre, digamos, la dimensión de este ataque lanzado por Irán con misiles contra una base de Estados Unidos en Irak. Y también pues estaríamos a la expectativa también de la respuesta que pueda dar Washington a todo lo que está ocurriendo. Y como decía Bricio, el presidente Trump ha dicho que están listos para dar una respuesta rápida y fuerte a Irán. Y también Irán ha dicho que tiene blancos de Estados Unidos identificados y que va a hacer que Estados Unidos pague por la muerte de su general Qasem Soleimani, que murió pues en un ataque con un dron que partió desde Qatar, hizo el ataque en Irak y luego regresó a esa base en Qatar. Datos de última hora. Si tenemos más, se lo vamos a ampliar en el transcurso de esta emisión de Noticiero Hechos. Por el momento pues nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias aquí en Canal 12. Vamos
Vamos a continuar con las noticias en esta noche de martes. Un nuevo hurto de una imagen religiosa se registró en el occidente del país. El periodista Eric Alfaro fue hasta el lugar y nos detalla qué fue lo que ocurrió allá en Sonsonate. La estrella de Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió a los Reyes Magos al lugar donde nació Jesucristo. Año con año, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Izalco, se pone el pesebre que representa ese pasaje bíblico. Pero este 6 de enero, 2 mujeres habrían cometido sacrilegio, llevándose la imagen que por años ha estado en esta parroquia. Al sacristán de turno lo sedaron. Vimos un par de señoras que se acercaron a él en su momento, con jeans azul, blusas rojas. Y después de algún breve momento que descuidamos a estas personas, cuando vinimos de nuevo a ver el templo, nos dimos cuenta de que el sacristán estaba inconsciente. Estas señoras pues algo le dieron a él, lo adormecieron y ahí procedieron ellos a llevarse la imagen del Niño Dios. Este no es el único caso en esta iglesia. El primero fue que rompieron los candados de las alcancías que guardan la ofrenda de los feligreses. Además, supuestos delincuentes habrían ingresado al cuarto del párroco. Nosotros pudimos percatarnos de que 3 alcancías del templo habían sido rotas. Las personas que vienen a hacer su visita rezan a la Divina Providencia o a San Judas o a la imagen de Guadalupe y ya hecho ellas depositan ahí su ofrenda. No sabemos cuánto pudo haber ahí. Luego, la noche del 2 para amanecer 3, el único cuarto que está habilitado en la casa parroquial, donde vive este servidor, donde duerme este servidor, nos percatamos con el compañero que personas habían entrado al interior de este cuarto y nos dimos cuenta que buena parte de las colectas del día 31 y del 1 de este mes habían sido llevadas. La feligresía católica condena este tipo de actos. Pues para mí, pues yo eso lo veo muy malo, pues porque acuérdese de que es una imagen sagrada, ¿verdad? Como es la imagen del Niño Dios. Y la verdad, pues es un acto que no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay gente que no le guarda respeto, ¿verdad? A esas imágenes. Solo esperamos, ¿verdad? Que hagan justicia, pero con respecto a traer, ¿verdad?, nuestra imagen, porque la llamamos nuestra, porque es de todos, ¿verdad?, es de la parroquia y la parroquia pues de todos. Las denuncias ya se interpusieron tanto a la policía como con Cultura, ya que la pieza data desde el año 1914 y es patrimonio cultural de la República de El Salvador. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y escuche esto, en el último mes y medio han ocurrido otros casos de hurtos dentro de templos católicos. Por ejemplo, el pasado 3 de diciembre en San Miguel hurtaron el sagrario de la iglesia San Francisco de Asís. Y hace poco, el 2 de enero, la figura del niño de Belén fue sustraída de la iglesia El Rosario. Esto en San Salvador. Las cámaras de seguridad captaron el momento de este delito. Y las autoridades de San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana, denunciaron que personas inescrupulosas han hurtado en los últimos días más de una decena de lámparas LED que fueron instaladas en el municipio el año anterior. De acuerdo a las investigaciones, estos hechos estarían relacionados a algún tipo de interés político. Dijeron que quienes se encuentren culpables de estos delitos podrían pagar una pena de hasta 8 años de cárcel. Nosotros como cuerpo de agentes municipales vamos a incrementar nuestro trabajo de seguridad para garantizar la seguridad del patrimonio municipal, porque nos debemos a todo un pueblo. Un llamado a estas personas de mal corazón, de que el daño no me lo hacen a mí, no lo hacen al Consejo Municipal, se lo están haciendo a un pueblo, a una población que estaba en el abandono y que hoy por hoy la estamos rescatando. Pero a estas personas no les gusta el progreso de nuestro municipio y están haciendo este tipo de actos, lo cual lo condenamos y sí les dejo bien claro una cuestión, que los vamos a perseguir, este tipo de actos no los vamos a permitir en nuestro municipio. Y si ellos están acostumbrados a destruir el pueblo, como lo han venido haciendo siempre, se equivocaron esta vez. También les contamos que diferentes organizaciones sociales consideran positivo el consenso de los diputados para emitir dictamen favorable sobre la ley de desplazamiento forzado, aunque les preocupa el tema del financiamiento.
El agente José Domingo Hernández se convirtió en el primer elemento de la Policía Nacional Civil asesinado en este 2020. De acuerdo a la información de las autoridades, fue atacado cuando se dirigía en su motocicleta en el cantón Zacatillo de San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Sujetos armados que se dirigían en un vehículo lo interceptaron. Se maneja de que la víctima se conducía a bordo de una motocicleta. Posteriormente esta es interceptada por un vehículo del cual se baja un sujeto quien le efectúa un disparo. Fue en la calle principal del cantón El Zacatillo de San Juan Nonualco. Como las investigaciones apenas inician, ahorita estamos viendo las posibles hipótesis del cometimiento, del por qué se sucedió el hecho. Ahorita el caso apenas está iniciando. Tras el ataque se montó un amplio operativo y en el kilómetro 23 de la carretera a Comalapa, en las cercanías de Olocuilta, se logró con la captura de 3 personas, entre ellas una mujer en vías de investigación. El agente se encontraba de licencia cuando fue atacado y falleció cuando era trasladado al hospital de Zacatecoluca. Un solo impacto de bala le causó la muerte. Se llama José Domingo Hernández, de 31 años de edad. Es un solo aquí en el tórax, en el esternón, con orificio de salida en la espalda, en la área lumbar. El agente Hernández estaba destacado en la delegación de Sensuntepeque, Cabañas. Con imágenes de José Delgado, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bien, ahí les detallábamos un hecho que ocurrió anoche y que también se los adelantamos aquí en Noticiero Hechos, emisión estelar. Esta situación que ocurrió en San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, específicamente en el cantón Zacatillos, donde fue asesinado este elemento de la Policía Nacional Civil. La primera baja que ha sufrido el cuerpo de seguridad en lo que va de este año. También les comentábamos que diferentes organizaciones sociales consideran positivo el consenso de los diputados para emitir un dictamen favorable sobre la ley de desplazamiento forzado. Este es el tema que ahora sí se lo vamos a detallar. A pesar de desconocer parte del contenido del dictamen, organizaciones sociales se muestran optimistas ante la posible aprobación de la ley de desplazamiento forzado, que velará por la atención a víctimas de este fenómeno social, en el que miles de familias han sido obligadas a dejar sus hogares y pertenencias para poder salvar su vida. Recoge elementos importantes, pero nos preocupa de que no haya un reconocimiento a derechos específicos para desplazados internos. Establecer albergues. Ahora bien, la presencia de los albergues, de las personas, ¿no?, dentro de los albergues, tiene que también tener un enfoque de derechos humanos. Primero, no sabemos cuánto tiempo van a pasar esas personas, porque sabemos que hay un plan de control territorial, pero de los 262 municipios solo están presentes en 22. Y no solo en esos 22 se genera desplazamiento forzado. Cristosal también presentó una propuesta de financiamiento para la ley, pero esta no fue tomada en cuenta en la elaboración del dictamen y temen que la ejecución de la normativa sea cuesta arriba por falta de fondos. Estábamos planteando la propuesta de que de un impuesto a la ley de armas y explosivos pudiese garantizarse el financiamiento para el 2020, para el presupuesto, incluirlo en el presupuesto 2020, y no se hizo. Si bien se menciona de que por parte del Ejecutivo se retome desde el presupuesto de la Nación. Si se aprueba la ley este año, lo que esperaríamos es que el presupuesto se reforme de tal manera que los fondos estén también este año, ¿no? Según datos no oficiales, de enero a septiembre de 2019, 455 salvadoreños fueron desplazados por la violencia en el país, de acuerdo a las estadísticas de la organización Cristosal. El tema de recuperación de territorios también será fundamental en la reducción de víctimas de este flagelo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.
Y en más temas, el estudio del anteproyecto de ley de protección de datos continúa en la Comisión de Economía. Este día recibieron al viceministro de Economía, Miguel Ángel Corleto, y al superintendente de Competencia, Gerardo Enríquez, quienes brindaron su opinión sobre el proyecto de ley, el cual busca, entre otras cosas, crear un ente que garantice la protección de datos en la red y que deberá tener autonomía, independencia, robustez, tecnología y capacidad instalada. Falta todavía para las elecciones de 2021, pero en la Asamblea Legislativa ya están hablando de este proceso, como por ejemplo eliminar la recolección de firmas para que diputados no partidarios busquen la reelección. Esta es una de las propuestas que trataron hoy diputados en la Comisión de Reformas Electorales en ese órgano de Estado. La controversia surgió con la propuesta del diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien solicita se elimine la recolección de 12,000 firmas para postular la reelección de un parlamentario independiente. Que si busco una reelección, yo que soy el único diputado no partidario por el momento, voy a empezar a recoger las firmas y voy a poner en dificultad a aquellas personas que también intenten ser aspirantes a candidatos no partidarios, de que cuando una persona me ha dado su firma de respaldo ya no podrá respaldar a otro ciudadano no partidario. Y en ese sentido, creo que por el ánimo de permitir que otras personas participen, no quisiera verme en esta situación. 1 y 2, hay que fundamentarlo también constitucionalmente. La propuesta fue rechazada por otros legisladores, quienes consideran que no es viable la eliminación del requisito. ¿Qué pasa con nosotros, los diputados y diputadas que pertenecemos a partidos políticos? ¿Por qué no se nos da entonces el mismo derecho que si somos diputados y diputadas actuales no tenemos que pasar por las internas? Hablamos de justicia, entonces denos el mismo trato, ¿verdad? O démonos el mismo trato. Usted es un diputado que nace de una relación jurídica. No podemos dejar que el señor que se va a beneficiar con la ley esté donde se está haciendo un estudio. Yo voy a ser más directo, no vas a tener los votos. El que no ha pasado por una interna en un partido político no tiene ni la menor idea de qué significa eso. Otro de los temas que se analizaron en la mesa legislativa fueron las sanciones a las comunas y juzgados que no entreguen en tiempo las actas de defunción que harán posible la depuración del padrón electoral. De no entregarse los documentos en un plazo de 30 días para las municipalidades y 15 para los juzgados, los delegados de las instituciones tendrán una multa de $300 por cada acta no remitida. Enfocado a ir actualizando de manera permanente también el tema de los plazos que tienen los funcionarios que están obligados de informar tanto las defunciones como las sentencias para llevar a cabo esta actualización, y también el monto de la infracción. La obligación es remitir la información de manera mensual. El tema sobre el voto en el exterior será la discusión de la próxima semana. Los congresistas recibirán al ministro de Hacienda, representantes del Tribunal Supremo Electoral y Relaciones Exteriores. Con imágenes de Ricardo Tobar, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y como bien explicaba Tatiana Funes, esto ha generado una verdadera controversia en la Asamblea Legislativa, donde se hablan si el diputado no partidario debería recolectar o no las firmas para participar en las elecciones programadas para febrero de 2021. Nosotros a través de redes sociales también hemos abierto para ustedes la participación en torno a este tema y ya tenemos, Pamela, algunas respuestas. Así es, ustedes también pueden opinar a través de nuestras redes sociales. Se les recordamos, estamos como Noticiero Hechos a través de Twitter y Noticiero Hechos Más a través de nuestra fanpage en Facebook. Nosotros hicimos la siguiente pregunta: ¿debería o no el diputado independiente, Leonardo Bonilla, recolectar firmas nuevamente para participar en las elecciones parlamentarias del próximo año? Esa fue la pregunta. Y acá tenemos las respuestas. Luis Bernal comentó: claro que debe hacer el proceso igual al resto que participen por candidaturas independientes. El espacio todavía está abierto para que usted participe y también nos deje pues su punto de vista sobre este tema, Pamela. Así es, también vemos que Johnny Ramírez comentó que para mí todo diputado independiente que ya ganó un escaño no debería recolectar firmas nuevamente. Joseph también comentó y dice: eso sería injusto, pues los 84 candidatos de los partidos políticos se postulan automáticamente sin recoger una sola firma.
Bien, ahí tenemos las respuestas. Como siempre, nosotros en Noticiero Hechos nos interesa abrir el espacio de participación también a las plataformas digitales para que usted deje su opinión sobre estos temas de mucha actualidad. Vamos a continuar con el desarrollo del noticiario. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP, solicitó agilizar el nombramiento de los miembros del Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, institución creada para desaparecer los requisitos ilegales o desproporcionados en los procedimientos administrativos que obstaculizan la inversión privada. La petición está dirigida al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia. La Asociación Nacional de la Empresa Privada considera que las barreras burocráticas son un problema grave, dicen ellos, que afecta a los ciudadanos y obstaculiza el desarrollo económico. Este tribunal debió haberse nombrado el 9 de julio del año 2019, señala la ANEP. Bien, ahora vamos a cambiar de tema y muchos están pendientes de las condiciones climáticas, por eso nos vamos a enlazar hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente para conocer cómo precisamente estará el clima para las próximas horas. Ahí se encuentra el meteorólogo de turno, Luis Revelo. Adelante, Luis. Sí, muy buenas noches. Las condiciones para lo que queda de este martes 7 de enero van a ser las siguientes. Vamos a mantener los vientos norte, ¿verdad?, los cuales se van a acelerar durante la madrugada, ¿verdad? Ya para amanecer el día miércoles, con vientos nortes que van a andar entre los 20 a 40 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 65 kilómetros por hora, más sensibles en las zonas altas y montañosas del país. Las temperaturas para hoy en la madrugada, esperaríamos valores que ronden los 16 a 17 grados centígrados en la zona central y occidental y hasta 19-20 grados centígrados en la zona oriental del país. Siempre, ¿verdad?, las recomendaciones, ¿verdad?, como va a ser un ambiente bastante fresco, ¿verdad?, recomendamos, ¿verdad?, a las personas con problemas respiratorios, ¿verdad?, a los niños y los adultos mayores, ¿verdad?, abrigarse mucho porque hoy vamos a tener una madrugada y noche bastante fresca. Esto sería todo en cuanto al tiempo. Gracias a Luis Revelo ahí por la información en torno al clima. Escuche usted, tenemos pues condiciones variantes. Durante el día hace calor y durante la noche y la madrugada hay un descenso de las temperaturas. Hay que cuidarse de los resfriados en estos días porque con estas condiciones de viento pues es fácil enfermarse. Así que hay que cuidarse mucho. Así es, cuidar mucho a los niños, también a los adultos mayores que probablemente son los más propensos a tener alguna enfermedad por este clima y por supuesto nosotros también. Y así que esas eran las condiciones climáticas. Luis, muchísimas gracias nuevamente y con esta información nos iremos a otra breve pausa comercial. Ya regresamos. Vamos a continuar con las noticias en esta noche de martes 7 de enero de 2020. Estados Unidos ha reafirmado este día que no ha cambiado su política respecto a Irak y que va a mantener sus tropas en ese país de Medio Oriente, donde sus fuerzas pues defienden los intereses estadounidenses y previenen, según ellos, el resurgimiento del grupo Estado Islámico. El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó el martes que no ha cambiado su política respecto a Irak, donde sus tropas defienden los intereses de su país y previenen el resurgimiento del grupo Estado Islámico. Bueno, creo que es lo peor que le puede pasar a Irak. Si nos vamos, eso significaría que Irán tendría un punto de apoyo mucho más grande y que el pueblo de Irak no quiere ver a Irán gobernando el país. Puedo decirles eso. Así que veremos cómo funciona todo. Sé que va a funcionar para nosotros porque en algún momento queremos poder salir. Queremos traer a nuestros soldados de vuelta a casa. Diré que hemos tenido un tremendo apoyo del pueblo de Irak, apreciando lo que hemos hecho, y no quieren ver que Irán entre a Irak. Trump hizo la declaración en el Salón Oval, donde recibió la visita del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Por su parte, el primer ministro iraquí Adel Abdelmahdi dijo haber recibido copias firmadas de una misiva en la que se describen los pasos para una salida de Estados Unidos de su país. Sin embargo, fue desmentido por el secretario de Defensa estadounidense Mark Esper. Nuestra política no ha cambiado, no vamos a dejar Irak. Un borrador de una carta sin firmar no constituye un cambio en nuestra política y hasta donde sé no hay carta firmada.
Esper expresó también que el Pentágono espera represalias de Irán por la muerte de Soleimani. Sin embargo, llamó al país islámico a una desescalada de las tensiones y aseguró que Estados Unidos permanece abierto al diálogo. El jefe del Pentágono aseguró que Soleimani tenía previsto un ataque en los próximos días, citando inteligencia de gran precisión. Bien, y hay información de última hora sobre lo que estaba ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump también ha publicado información a través de Twitter. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo está bien, dice el presidente norteamericano. Todo está bien, dice. Que los misiles lanzados de Irán o desde Irán a 2 bases militares localizadas en Irak, pues han dejado heridos y daños en el lugar. Pero hasta ahora dice todo está bien. Nosotros tenemos la más poderosa y mejor equipada fuerza militar en cualquier parte del mundo. Así que bueno, ahí está pronunciándose Donald Trump sobre este ataque. Recordemos que él tenía previsto dar un discurso hoy y no lo hizo porque decía que ha llamado pues la atención y tenía que reunirse con su gabinete de seguridad esta situación que ha ocurrido, y ahí se está pronunciando él ya diciendo que todo está bien y nosotros estaremos haciendo, decía, una declaración mañana, decía. Entonces ahí tenemos lo que ha dicho esta noche el presidente Donald Trump a través de las redes sociales, diciendo pues que no se preocupen, que todo está bien, que Estados Unidos tiene una fuerza militar muy poderosa y que sí ha dejado daños y heridos pues el ataque, pero que todo está bien. Al menos eso es lo que dice el presidente Donald Trump a través de esta publicación que ha hecho a través de las redes sociales. Y más de medio centenar de personas murieron y varias decenas resultaron heridas en una estampida registrada durante el entierro de Qasem Soleimani en Kermán, donde una impresionante multitud se congregó para despedir al popular general muerto en un ataque lanzado por Estados Unidos en Irak y pedir pues venganza. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas en Irán. Tenemos las imágenes. Tragedia en Irán durante el multitudinario entierro del general Soleimani. Más de medio centenar de personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida registrada en Kermán, ciudad natal del popular general, donde se congregó una multitud para despedirlo. Soleimani era jefe de la Fuerza Quds, unidad de élite encargada de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución. Es visto como un héroe en su país por el combate que libró contra los yihadistas del Grupo Estado Islámico en Irak y Siria. El general murió el viernes blanco de un ataque con dron estadounidense en Irak. Su asesinato provocó un airado reclamo de venganza y de muerte a Estados Unidos. Jahan Islam, Irán, va Kerman, Bozham. Le decimos a nuestro enemigo, nos vengaremos. Quemaremos los lugares que aman si hacen otro movimiento. Desde el asesinato de Soleimani, el mundo entero teme un conflicto en Oriente Medio. Mientras en el mundo se multiplican los llamados a la prudencia, el Parlamento iraní votó el martes una ley que considera terroristas a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y bueno, vamos a continuar con este tema y sabemos que en los últimos días hemos sido testigos de esta enemistad declarada entre el gobierno estadounidense e Irán, pero ¿sabe usted qué ha sido lo que ha originado todo este odio? En los hechos como son, le vamos a presentar información que usted debe conocer para entender el panorama internacional. Estados Unidos e Irán no siempre han sido naciones enemigas. Las diferencias se iniciaron en 1979, luego que secuestraron a personal y ciudadanos estadounidenses por 444 días al interior de la embajada estadounidense en Teherán, que es la capital de Irán. Eso generó que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Irán y comenzaran décadas de imposición de sanciones económicas y tensión entre ambos países. Desde entonces, las alianzas entre las naciones han sido escasas. De hecho, de la que se tiene un registro sucedió en el año 2003, cuando Estados Unidos encabezó una lucha por derrocar el régimen del Estado Islámico en Irán. Poco tiempo después de logrado el objetivo y de derribar la estatua de Saddam Hussein, reiniciaron las diferencias entre ambos países. Desde hace años, Irak se encuentra entre dos fuegos, atrapado entre sus dos aliados, Estados Unidos e Irán.
El expresidente estadounidense Barack Obama firmó en 2015 un acuerdo para garantizar que el programa nuclear de Irán no fuera de uso militar. El pacto habría implicado levantar las sanciones contra Irán, pero en 2018 Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní por considerarlo un desastre. Estados Unidos reimpuso sanciones que se han extendido e incrementado con el paso del tiempo. Entre ellas figuran restricciones a las compras de dólares, el comercio de metales, acero y minería suponen la segunda mayor fuente de ingresos de Irán después del petróleo. El carbón, además, es otra de las fuentes con las que se nutren. Sanciones a la industria software y al sector automotor. También impuso sanciones para evitar la venta de petróleo iraní al extranjero. Esto generó que Irán suspenda algunos de los compromisos del acuerdo internacional sobre su programa nuclear. Desde hace años, Irak de a poco se ha convertido en el campo de batalla entre dos potencias que buscan tener el control de Medio Oriente e incidir en el país, que es uno de los 3 principales países exportadores de petróleo en el mundo. Pero además, Irak está en medio de una crisis política y social en la que manifestantes reclaman desde meses la caída del régimen por la deficiencia de servicios públicos, las altas tasas de desempleo y la excesiva influencia de Irán en su país, así como la presencia de milicias y otros grupos con afiliación sectaria a los que los manifestantes han acusado de llevar a cabo ataques armados y secuestros de activistas y participantes. Los enfrentamientos en Irak ya cobraron más de 300 vidas y más de 10.000 personas han resultado heridas desde octubre, mes en el que estalló este conflicto. La presencia iraní en el territorio creció. Los constantes desacuerdos entre Irán y Estados Unidos desembocaron en la muerte del principal comandante iraní y una serie de ataques a bases estadounidenses. Existen dos grupos, hay quienes defienden los intereses de Irán y otros los norteamericanos. Mientras tanto, líderes iraquíes temen que se desencadene una guerra sin precedentes en su territorio. Estos son los hechos que usted debe conocer. Bien, ahí teníamos algunos antecedentes de esta tensión entre Estados Unidos e Irán. Pero vamos a continuar. La relación entre Irán y Venezuela es de larga data y va más allá de lo comercial. En entrevista con La Voz de América, analistas explican cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría ser clave en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y el país árabe. Los gobiernos de Irán y Venezuela comparten una compleja relación que va desde lo comercial y financiero hasta lo militar e ideológico, según Luis Fleischman, experto en seguridad y profesor de sociología en Palm Beach State College. Hay una cooperación militar, hay una cooperación paramilitar, cooperación de propaganda y alianza política. Y también hay alianza comercial. Irán tiene varios pozos de petróleo hoy en día que ellos administran en Venezuela. Alianza que toma una mayor relevancia a partir de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras la muerte del alto jefe militar Qasem Soleimani. O sea, tratar de atacar o tomar represalias contra Estados Unidos a través de una operación dentro del Metro Hemisferio, que puede llegar a partir de Venezuela. Operación que podría incluir cobertura o soporte logístico para células terroristas en el continente, opina Joseph Humire de la organización Secure Free Society. Puedes contar que Venezuela va a ayudar a proveer cobertura para algunos de esos individuos para cambiar sus identidades, para que se muden a Latinoamérica o para cambiar sus identidades desde Venezuela para que vayan a Medio Oriente, o pueden proveer apoyo logístico. Los recientes acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela también formarían parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la región y atacar a Estados Unidos, algo que, a opinión de los analistas, Venezuela comparte con Irán. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y el líder opositor Juan Guaidó se juramentó el martes como presidente del Parlamento de Venezuela, hoy martes, tras ser ratificado por votos de diputados opositores en una accidentada sesión en el Palacio Legislativo que se desarrolló sin luz eléctrica y a la que militares intentaron impedir su entrada. En nombre de los que no tienen voz, en nombre de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía, Juan Guaidó se juramentó el martes como presidente del Parlamento de Venezuela por un año más. Lo hizo en una accidentada sesión en el Palacio Legislativo, sin luz eléctrica y tras lograr burlar a militares que trataron de impedir su entrada. No hablar de muerte sino de vida en En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes
de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la normalidad en Venezuela. A su llegada a la sede del Congreso, efectivos de la Guardia Nacional le impidieron el paso a Guaidó, quien finalmente logró entrar a empujones. En tanto, el diputado rival Luis Parra, autoproclamado el domingo presidente del Legislativo con el apoyo del chavismo, presidió justo antes otra sesión. A la llegada de Guaidó partió del hemiciclo. Parra asegura que 81 diputados de los 167 que componen el Parlamento aprobaron su postulación. El presidente Nicolás Maduro lo reconoció como líder parlamentario. Paralelamente, Guaidó había sido ratificado el domingo como jefe del Parlamento con 100 votos de diputados opositores, en una sesión que tuvo lugar en las instalaciones de un periódico. Al frente del Legislativo, Guaidó se proclamó en 2019 presidente encargado de Venezuela y fue reconocido como tal por medio centenar de países que aseguran que Maduro se religió en el cargo en comicios fraudulentos. Estados Unidos, la Unión Europea y aliados regionales como Colombia o Brasil le renovaron su respaldo. Washington dijo incluso que tomará medidas si Guaidó es detenido por las fuerzas leales a Maduro. Bien, y otra crisis abierta en el mundo. El humo de los incendios forestales que afectan a Australia se visualizó en Chile y Argentina con una nube tenue que recorrió más de 12.000 kilómetros hasta las alturas de Sudamérica, sin generar efectos nocivos para la salud de sus habitantes, según informa la Dirección Meteorológica en Santiago. El humo de los intensos incendios forestales que azotan Australia se visualizó en Chile y Argentina, nublando el cielo. Es muy probable que este humo haya obedecido a los picos máximos de incendio en Australia y la verdad es que han viajado muchos kilómetros. Hablamos de 13.000 kilómetros en línea directa Chile-Australia aproximadamente. Según la Dirección Meteorológica en Santiago, el humo no genera efectos nocivos para la salud de sus habitantes. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina mostró imágenes satelitales en la misma línea. La nube está a unos 6.000 metros de altura y no hay ningún fenómeno meteorológico en la zona que haga que el humo baje a la superficie. La firma de meteorología brasileña Metsul prevé que el fenómeno pueda llegar a Río Grande del Sur, en Brasil. Los incendios que asolan Australia desde septiembre han destruido una superficie equivalente a Irlanda, 8 millones de hectáreas, provocando al menos 25 muertes. Los bomberos aprovechaban el martes la breve tregua que dieron las temperaturas y en algunas zonas la lluvia de lunes para controlar los fuegos. La comisaría del Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur considera que las condiciones actuales son mucho más favorables, pero esperan que vuelvan las altas temperaturas al final de la semana. Docenas de focos siguen fuera de control en el este del país. Muchos de los incendios son demasiado grandes para poder ser controlados, por lo que solo la lluvia podría resolver la crisis. Se teme que 2 grandes incendios en las provincias de Nueva Gales del Sur y Victoria se junten para dar lugar a un mega incendio sin control. Bien, ahora le queremos mostrar un gráfico que pues va a mostrar las dimensiones de los incendios en Australia. Presten atención. Ya mató a al menos 23 personas, destruyó más de 1.500 casas y 8,4 millones de hectáreas ya fueron consumidas. Las comparaciones con las dimensiones territoriales de otros países como Irlanda es evidente. Los incendios son del tamaño de Austria, es decir, 3 veces más grandes que Bélgica, y si lo comparamos con Gales, representan 4 veces el tamaño, y si lo medimos con Grecia, conforman las 2/3 partes. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos una declaración que ha hecho el encargado de Relaciones Exteriores de Irán sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, el ataque lanzado desde su país a bases militares de Estados Unidos en Irak. ¿Qué es lo que está diciendo? Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la base de objetivo de la Carta de las Naciones Unidas, desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios. No buscamos la escalada o la guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión. Esto es lo que está diciendo el encargado de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, a través de su cuenta en la red social Twitter. Recordemos que Irán pues
ha estado haciendo pronunciamientos también muy fuertes respecto a su relación con Estados Unidos. El encargado de Relaciones Exteriores de Irán también ha dicho que Estados Unidos le ha negado una visa para ir a Naciones Unidas. Él decía de que Mike Pompeo respondió de que no alcanzaron pues a procesar su solicitud para entregarle una visa para que pudiera ir al organismo internacional, y hoy está hablando en los últimos minutos sobre el ataque lanzado con el que comenzábamos esta emisión, lanzado desde Irán por las fuerzas revolucionarias de Irán hacia bases de Estados Unidos en Irak. Así es, bueno, es un tema que está ahorita tendencia a través de las redes sociales. Hay mucha información recopilada que nosotros pues vamos a estarles compartiendo. Estábamos comentando también que a través del canal de Telegram, Manuel, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo que el Pentágono informa que Estados Unidos va a responder a los ataques de Irán, pero añadieron una nota que dice que esta vez ellos van a responder en Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos llegase a responder, ellos mencionan que ellos lo harán nuevamente dentro de esta nación. Así es, bueno, como decíamos, hay mucha tensión en el Medio Oriente, mucha tensión entre Estados Unidos e Irán, y una situación que ya está afectando incluso el comercio mundial. Decíamos, la Bolsa de Valores de Nueva York ha cerrado con números a la baja. También ya se registra el primer incremento en los precios del petróleo. Nosotros estamos dándole seguimiento a esta información y claro que le vamos a traer todos los datos que puedan surgir en el transcurso de las horas y en el transcurso de los días también. Vamos a irnos nuevamente a una pausa comercial, ya venimos. Tenemos información de última hora de un accidente que ha ocurrido en la avenida Jerusalén. El periodista Inmar Batres nos cuenta. Inmar, escuchamos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Son imágenes de la final de la avenida Jerusalén y el inicio del túnel que lleva hacia la carretera panamericana pasando por Naciones Unidas. No hay personas lesionadas en este accidente. Esta camioneta pues está volcada. Se puede deducir acá a simple vista que pues la camioneta impactó en ese lugar. Todavía hay residuos de aceite, como usted puede ver en las imágenes, y está la Policía Nacional Civil pues trabajando en el lugar, ya tomando la declaración de las personas que se conducían al interior de la camioneta. Vino Cruz Verde Salvadoreña y pues no reportaban personas lesionadas, como reiteramos. Esta información que se está actualizando en estos momentos, y esperemos en la emisión de Noticiero Hechos AM darle más detalles sobre este accidente de tránsito. Reiteramos, es la entrada del túnel que lleva hacia la carretera panamericana, también conocido pues como Naciones Unidas. Es la información que le tenemos a esta hora y regreso la señal al set principal. Buenas noches. Gracias, Sigmar. Ahí tenemos el dato de última hora. Eso ha ocurrido hace solo unos minutos. Usted lo conoce aquí a través de Noticiero Hechos. Así es, muchísima precaución al manejar. Y precisamente por ese tipo de accidentes le comentamos que en desabastecimiento se encuentra el Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña. Esto también luego de las emergencias atendidas en las festividades de Navidad y de fin de año. Y es por eso que hicieron, y nosotros también hacemos un llamado para que los salvadoreños de buen corazón puedan donar y así salvar vidas. No tenemos ahorita ninguna bolsa de sangre grupo O RH negativo, y sí tenemos bastante demanda de sangre de los hospitales que están esperando. También tenemos necesidad de sangre del grupo O RH positivo. Cualquiera puede decir que son del grupo común, pero en esta época de Navidad hemos dado bastante el servicio a todos los hospitales que lo necesitaron. Bendito Dios, pudimos dar ese servicio, pero se nos agotó nuestra reserva. Por tal motivo necesitamos pues hacer un llamado a todas las personas de buen corazón que quieran ayudarnos a dar ese poquito de vida a alguien que lo necesita. Nos vamos a comerciales, Pamela. Sí, ya regresamos. Hace
sido un placer compartir las noticias correspondientes a este martes 7 de enero aquí en Hechos Emisión Estelar. Les agradecemos tanto a usted que nos ha sintonizado en su casa o en cualquier punto de la República y también a usted que ha estado con nosotros a través de las redes sociales en diferentes puntos del planeta. Así es, saludos para todos los que pues se unen en oración. Ahí estábamos leyendo parte de los comentarios debido a toda la tensión que hemos estado hablando entre Irán y Estados Unidos y por supuesto sobre este tema y muchos más de importancia tanto nacional e internacional. Les vamos a estar ampliando en las emisiones que restan para el próximo, para mañana ya, acá en Noticiero Hechos. Así que los esperamos para darle continuidad y nos quedamos a través de las redes sociales 24/7, como siempre le decimos, informándolo con los hechos más relevantes. Que descansen, muy buenas noches.